Un saludo tengan todos en esta mañana. Hoy estaremos transitando o estamos transitando en esta semana por la porción número 116 y estaremos basando la charla de hoy en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 26 al 39, que es una de las porciones que corresponde a esta semana. Y interesantemente, bueno, es casi imposible cuando llegamos a estas fechas de las celebraciones de Navidad, como se conoce, o la fiesta de Christmas, como se conoce aquí en Estados Unidos. Es casi imposible no chocar con las diferentes formas en las que las personas, o sea, la información fluye en el Internet de una forma, podría decirse, abrumadora. Tanto personas que lo celebran como las que no, unos con sus argumentos, otros con otros, que si se debe, que si no se debe. O sea, todo esto es un efecto grande en las redes. Cuando llegan estas fechas, siempre que llegamos a esta fecha pasa lo mismo, siempre podemos ver todo este debate en internet y en las redes acerca de todo lo que pasa con la fiesta, si se debe celebrar o si no se debe celebrar. Unos a favor, otros en contra, y otros simplemente van con la corriente, o sea, de lo que se ha simplemente esta corriente donde las personas van, compran, se regalan, festejan y demás. Pero, ¿qué es lo triste de todo esto, no? Son pocas las personas que realmente se sientan a la luz de la escritura para poder entender estos asuntos y poder profundizar, digamos, en cuanto a lo que dice realmente la escritura, la información que existe en la escritura acerca de lo que se debe y no se debe hacer. O sea, son muy pocas las personas realmente las que toman una decisión de sentarse a la luz de la escritura y poder revisar todo esto, si es importante o no, qué se debe hacer y qué se debe hacer al respecto. Independientemente de cuál sea el sentido que se le quiera dar o cuál sea el argumento que la persona quiere usar, Dios es bien claro y plasmó por escrito el qué hacer y el qué no hacer. Eso está en la escritura. Por eso lo decía, la importancia de poderse sentar con una mente clara, poder estudiar y poder ver. Pero hoy yo no vengo aquí a decir si se debe celebrar o no, o sea, no esa es mi intención, ni argumentar el por qué la celebro o no en este caso. Yo personalmente no lo celebro. Solo vengo a decir que la escritura es clara, pero también, o sea, como vemos la escritura es clara en este tema, hay otros temas sobre lo cual también la escritura es bien clara. Y dentro de la lectura que estuvimos viendo en esta semana, me llamó la atención algo que tiene que ver relacionado a esto que le comentaba. O sea, muchas veces la terquedad de las personas, unos que sí, otros que no, todo esto que estuvimos comentando hace un ratico, ¿no? Que pudimos ver en las redes. Mucho de estos debates viene siendo no porque la persona quiere realmente saber o no, sino más bien esa rebeldía o esa terquedad en la que la persona oye sí o no, y este es mi argumento y este es el otro. Entonces eso es lo que me motivaba a mí, o lo que pude ver yo en una de las porciones de esta semana, en cuanto al comportamiento de las personas. Y había un versículo en específico que me llamaba la atención, y es el que está en Deuteronomio capítulo 10, versos del 16 al 17, donde dice: circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones, haciendo referencia al pacto, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Adonai vuestro Elohim es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace favoritismo ni admite soborno. Y aquí me llama la atención esta parte donde dice: no endurezcáis más vuestra cerviz. Y el por qué Dios dice esto. O sea, muchas veces nosotros simplemente en nuestra terquedad o en nuestra rebeldía, algo que caracteriza al ser humano, es algo que siempre nos oponemos a lo que Dios dice. ¿eh?
todo lo que Dios establece, el ser humano siempre va a tratar de ir en contra. Es parte de esa naturaleza pecaminosa o desnaturalizada, como conocemos nosotros el término, del ser humano. O sea, de oponerse a las cosas que Dios establece como un patrón o como esas cosas inconmovibles que Dios dice, bueno, esto es lo que es, el ser humano siempre va a tratar de darle la vuelta. Y eso era lo que me llamaba la atención, o sea, esa parte, y la relacionaba también con lo que dice Hebreo, y es donde vamos a estar transitando la mañana de hoy, el capítulo 10 de Hebreo, donde comienza en el versículo, en este caso el versículo 30 y 31, dice algo interesante que tiene que ver con las consecuencias que tienen para el ser humano o para la iglesia en general, o sea, para todas las personas, el hacer las cosas que Dios pide hacer o no. Y dice así, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa frase vuelve y se repite, se me repite muchas veces, no endurezcáis más vuestra servicio. Esa manera donde nosotros simplemente nos hacemos rígidos al llamado de Dios, a la escritura, de estudiar, de poder aprender, de poder extraer de allí lo que realmente Dios dice que nosotros debemos hacer. Y el ser humano, como tal, utiliza cualquier argumento, incluso somos capaces de torcer tanto la escritura, donde vamos a llegar al punto donde vamos a forzar a la escritura a decir lo que queremos que diga. Y es lo que pasa en muchos casos. O sea, hay personas que con tal de ganar un argumento o demostrar o de ganar una discusión o un debate, van a torcer tanto la escritura que van a forzarla a decir algo que realmente la escritura no ha dicho. Y es por eso que tenemos que tener muy cuidado, porque esto que decía, ¿no? O sea, de hecho, hay varias cosas que se repiten tanto en los versículos de Deuteronomio como en el capítulo de Hebreo, donde el castigo va a ser algo tajante. O sea, realmente dice que el mismo Señor lo está diciendo, dice, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor juzgará a su pueblo y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando yo analizaba esto, yo me ponía a pensar, digo, qué difícil es para estas personas que tratan de utilizar el contexto o hacer o torcer tanto la escritura para que diga lo que ellos quieren, no solamente con respecto a la Navidad, con muchas otras cosas. Hay personas que utilizan la Biblia para validar sus razonamientos cuando la Biblia realmente no es a eso a lo que se refiere. O sea, Dios describió en su palabra y ha dejado una estela, digamos, de cuáles las cosas que realmente Él quiere de nosotros. Lo ha dejado todo por escrito en su palabra. Es nuestro trabajo ir y poder sacar de allí lo que realmente la Biblia dice. Estas personas que tuercen todo esto realmente no tienen en cuenta la magnitud de lo que están haciendo. O sea, ellos en su razonamiento tratan de torcerlo, muchos por desconocimiento, otros de forma consciente, que una de las cosas que más me llamaba a mí la atención, donde hay personas incluso que se toman la facultad de decir no, esto sí y esto no, porque Dios lo dice, cuando realmente la palabra lo que dice es otra cosa. Pero bueno, no importa cuál sea el argumento, si nosotros realmente hemos sido iluminados por la verdad de Dios, siempre vamos a escoger lo que esa verdad nos enseña, o sea, lo que su palabra nos muestra a nosotros. Y todas las demás argumentos, las demás cosas que no son realmente iluminadas por esa verdad van a caer por sí solas. Y incluso aquellas personas que no dan su cuello a torcer, como decimos nosotros, o sea, que no se alinean con lo que esa verdad de Dios realmente revela, sobre ellos caerá el castigo de Dios, ¿ve?
que es la parte, o sea, es la parte triste, donde esas personas, creyendo incluso que están bien, se rebelan en contra de esa verdad que está escrita en la palabra de Dios. Para eso es que realmente Dios dice: yo pagaré, el Señor juzgará a su pueblo, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es de acá la importancia de razonar las cosas para hacer la voluntad de Dios según se describe o está escrita en su palabra. Y en este caso el trabajo de nosotros no es convencer a nadie de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros más bien es estar convencidos de que lo que la palabra dice, nosotros lo estamos haciendo. O sea, somos nosotros los que tenemos que estar, tenemos que ser convencidos de esa verdad y al mismo tiempo compartirla. O sea, el trabajo de convencer o no a otra persona es el trabajo de Dios, del Espíritu Santo, no el de nosotros. Lo de nosotros es compartirlo y estar convencidos nosotros de esa verdad. Eso es lo que la palabra, en este caso, llama a estar iluminado o ser iluminado por Dios y su verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios te ilumina o ilumina a una persona? O sea, ese hecho donde Dios te permite entender un asunto, ya sea porque te lo revele o porque de alguna manera lo pudiste entender, alguien te lo explicó, o simplemente hay cosas que están bien descritas en la... O sea, que no hay que interpretar mucho, simplemente con leer y poner nuestro camino delante de Dios para que sea Dios quien nos muestre. Dios nos va a abrir a nosotros. Como decía en una de las porciones que leíamos esta semana, que dice que aquel que busca halla. O sea, la persona que busca encuentra. Si tú estás tratando de buscar la verdad, Dios te la va a revelar. O sea, cuando tú pides a Dios algo, Él te lo va a dar. Y era una de las porciones que se leíamos, si no recuerdo, es en Lucas. Dice que si nosotros, cuando nuestros hijos vienen a pedirnos algo, incluso nosotros siendo humanos, damos buenas dádivas, cuanto más Dios, si nosotros pedimos a Él su ayuda y la ayuda del Espíritu Santo para poder entender los misterios que están descritos en su palabra. Ahora, volviendo al tema de cuando Dios ilumina a una persona o simplemente revela, o sea, no es algo que nosotros vamos a hacer por nuestros propios méritos. O sea, es Dios quien es lo que llamamos la acción pasiva de Dios en nosotros. O sea, es Dios quien permite, quien quita ese velo para que nosotros podamos entender lo que su escritura dice. Es de esa manera que Dios se revela a nosotros y esa es la manera en la que Dios nos ilumina a nosotros para que podamos entender cuál es su verdad y que podamos nosotros entonces acogernos a esa verdad. Cuando pasa esto, simplemente nosotros no tenemos que forzar la escritura para darle un sentido o para validar un argumento. Comenzamos a entender las cosas desde la perspectiva correcta, o sea, desde la perspectiva de Dios. Y esto va a influir también en el comportamiento de nosotros, que va a comenzar a cambiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta y recordar que la palabra de Dios es viva, o sea, eso es lo que va a provocar en nosotros. Y está escrita y ya contiene todo lo que Dios quiere transmitir para nosotros. Toda esa transmisión que hay en esa palabra que Dios ha permitido tener a nosotros, va a tener un efecto donde va a comenzar a cambiar nuestra vida. O sea, vamos a estar siendo iluminados desde la verdad de Dios nosotros y vamos a comenzar a caminar en un tipo de conducta. Y es aquí donde realmente quiero basar la charla de esta mañana en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos del 32 al 36, vamos a estar viendo 4 tipos de conducta o 4 tipos de comportamiento de aquellas personas que han sido iluminados por la verdad de Dios. El primer tipo de conducta de quien ha sido iluminado por la verdad de Dios lo vamos a encontrar en Hebreos 10, versículos 32 y 33. Y es que soporta los padecimientos de una lucha constante. Dice aquí el versículo: pero traed a la memoria los días antiguos, en los cuales, habiendo sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, algunas veces siendo exhibidos como espectáculo con injurias y también aflicciones, y otras veces habiéndoos hechos compañeros de los que son tratados así.
Y aquí la frase, habiendo sido iluminados, lo que hablábamos hace un ratico, es cuando Dios nos permite precisamente a nosotros entender un asunto o cuando nos da a conocer algo, o sea, cuando Dios nos revela algo a nosotros. Somos iluminados por esa verdad o por esa acción que le contaba, esa acción pasiva en nosotros que no va a depender de nosotros. O sea, va a depender de nuestra búsqueda, pero es Dios quien la va a hacer en nosotros. Es Dios quien va a permitir quitar ese velo, quien va a revelar esa verdad hacia nosotros. Dios lo va a descubrir para nosotros, para que nosotros podamos entenderlo e incorporarlo. En el versículo 26 dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea que este conocimiento de la verdad, ¿sobre qué? O sea, ¿qué es lo que nos muestra a nosotros esta verdad? ¿Qué es ese conocimiento? Eso que Dios nos ha revelado a nosotros. ¿Qué son? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Dónde podemos ver esto? Los mandamientos de Barín, Misbot, eso que Dios nos ha regalado a nosotros. O sea, cuando nosotros descubrimos esa verdad, eso es parte de esa forma en la que somos iluminados. Dios quita el velo y podemos entenderlo. Podemos entender que esas cosas son para nosotros, para que podamos descubrir cómo estamos nosotros, nuestra conducta, cómo es. Tenemos un patrón por el cual nosotros podemos guiar. Es ahí donde comienza esa escuela o la formación de esa nueva conducta. Y no solamente es el comienzo, sino que va a ser el producto de haber recibido esa verdad que poco a poco va a transformar nuestra vida, donde en ese proceso de transformación van a comenzar esos padecimientos. Y esto pudiera verse un poco, digamos, raro, ¿no? Y vamos a verlo un poquito más adelante, porque no es el punto donde, o el mero hecho de nosotros poder soportar esos padecimientos como algo, como una consecuencia, sino que va a ser el producto de un caminar en contra de nosotros. O sea, esa batalla que nosotros vamos a comenzar a tener dentro de nosotros mismos contra nuestra misma costumbre, o sea, costumbres que arrastramos desde que venimos en nuestro proceder, de nuestra cultura. No solamente va a ser esa lucha de nosotros mismos con las costumbres, con las culturas que nosotros tenemos, sino que va a ser una batalla entre esa cultura que Dios nos ha regalado a nosotros y la que nosotros ya teníamos, o sea, que habíamos producido con el proceso de crecimiento de nosotros. Esa es una de las cosas. Otra de las luchas es contra las costumbres de aquellas personas que nos rodean, la presión social, el rechazo de aquellos que nos rodean y nos ven a nosotros como un peligro para otros, por el hecho de que nosotros queremos asumir esa cultura que Dios nos ha regalado. Es una lucha contra la burla, contra el desprecio. Todo esto son esos padecimientos que van a ser el producto de comenzar a vivir una vida de una manera. O sea, este comienzo, una vez que Dios nos ilumina a nosotros con esa verdad, el conocimiento de esa verdad, va a provocar que nosotros hagamos un switch y empiecen a cambiar cosas. Y eso tenemos que tener en cuenta que nosotros hoy no sufrimos persecuciones como en otros países, por ejemplo, donde las personas simplemente son perseguidas por su forma de que creen. Nosotros no tenemos, en el lugar donde vivimos, no tenemos este tipo de persecuciones, por lo menos no abiertas. ¿Ves? O sea, esta es otra también, otra de las luchas que pudieran tener. Y no sé si muchos de ustedes, o bueno, cuántos de ustedes han sufrido el rechazo de familiares o amigos por celebrar la llamada fiesta judía, como la llaman mucha gente, entre comillas, fiesta judía. Y te acusan de haber caído en la gracia, te acusan de ser apóstata, simplemente por celebrar aquellas cosas que Dios regaló a su pueblo. O sea, son expresiones como te veo en tinieblas, te ven como un bicho raro, has cambiado mucho. O sea, todas estas cosas son parte de esos padecimientos que una persona que ha sido iluminada por Dios los va a soportar. El hecho de que esta persona soporte todas estas cosas
y aquellos te rechacen, va a ser parte de ese cambio, donde ya nosotros no vamos a ser compatibles con la cultura general que tienen nuestros familiares o aquellas personas que nos rodean, en el caso del mundo, y por eso es que ellos van a rechazarnos a nosotros. O sea, nadie se da la tarea de ponerse a analizar el comportamiento de nosotros, por qué nosotros celebramos cierta fiesta y cierta fiesta no la celebramos. Nadie se hace esa pregunta. Nadie se sienta contigo y dice, oye, ¿por qué tú celebras esto y esto no? ¿Ves? Simplemente es una especie de rechazo sin analizar, y esta es la parte triste, ¿ves? Por eso que le comentaba al principio, ¿ves? Es parte de esa rebeldía del ser humano donde rechaza las cosas sin hacer un análisis profundo realmente de lo que dice la Escritura. ¿Ves? Eso es parte, y esto es una luz roja para nosotros también al mismo tiempo, porque estas personas que se comportan de esta manera ya lo pueden marcar. Oye, hay dos razones, simplemente o desconoce o simplemente está en rebeldía. Pero si está en rebeldía ya es un peligro, porque no es rebeldía en contra tuya, es rebeldía en contra de la Escritura y por consiguiente rebeldía contra Dios. Y muchas de estas personas son las personas que en su propia opinión se creen cristianos, aunque pudieran serlo, cosa que dudo mucho, porque si tú te rebelas en contra de la palabra o algo que está en la Escritura, te revela y simplemente lo rechazas sin ningún tipo de razón, ok, tienes que revisarte, mi hermano. Porque ¿por qué tú rechazas las cosas que Dios te ha dado? Estás simplemente rechazando a Dios y lo que Dios te ha dado. Es una forma donde se muestra esa rebeldía en contra de Dios. El segundo tipo de conducta de quien ha sido iluminado por la verdad de Dios es que es copartícipe de los padecimientos de sus hermanos. O sea, se hace compañero, se conduele con quien padece aflicciones. En el versículo 33 de Hebreos 10 dice, algunas veces siendo exhibidos como espectáculo con injurias y también aflicciones, y otras veces habiéndose hecho compañeros de los que son tratados así. La palabra que utiliza aquí como compañeros, en este caso es koinonoi, es de donde sale la palabra que en griego hemos escuchado nosotros muchas veces como quinonía y que traducimos como comunión. O sea, ese vínculo entre hermanos que comparten una misma fe. Hemos escuchado varias veces lo que significa la koinonía. Y este vínculo no solo te hace identificarte con alguien, sino que, o sea, ya sea en una situación de aflicción o de algún problema que tiene, sino que es ese sentido de compañerismo que te permite dolerte con lo que le pasa a tu hermano, convirtiéndote no solo en compañero, sino en colaborador, un asociado, participando de la situación por la que el hermano tuyo está pasando o por todo aquello que está pasando alrededor de él. Ese sentir donde no solamente, digamos, usted se acerca para poner el hombro, para ayudarlo, sino que usted siente el dolor de su hermano como suyo propio. ¿Ve? Esa es la comunión, o la misma palabra que se utiliza en el libro de los Hechos, donde habla, que dice que tenían las cosas en común, y no era solamente en el sentido de que tenían todas las cosas que los bienes en común, sino que tenían en común también los problemas, sufrimiento y padecimiento. O sea, está viéndose en la misma palabra. Por eso me llamaba la atención aquí. Y es como, por ejemplificarlo, como veíamos, por ejemplo, hace un tiempecito atrás, no muy lejos, lo que estaba pasando con nuestros hermanos cristianos en Nigeria. O sea, países donde el pueblo de Dios simplemente sufre persecución y nosotros sentimos ese sufrimiento sin tener que estar allá. O sea, compartimos ese sufrimiento de las cosas que ellos están pasando allá, incluso desde la distancia. Incluso a través cuando vemos los videos en el internet de cómo la gente sufre, o sea, el pueblo de Dios cómo sufre y cómo está siendo perseguido y encarcelado en otros países, como el caso de Nigeria, que las matanzas que ocurrieron, y nosotros como, o sea, podemos sentirnos no solamente identificados, sino que sufrimos al mismo tiempo con nuestros hermanos, de lo que están pasando ellos.
sabiendo que incluso nosotros pudiéramos estar en su situación. Es precisamente eso a lo que está haciendo referencia aquí con ser copartícipe de estos padecimientos de nuestros hermanos. Por eso es que es otra característica o un tipo de conducta cuando nosotros nos dolemos con lo que pasa con nuestros hermanos. El tercer tipo de conducta de quien ha sido iluminado por la verdad de Dios es que sufre con gozo, porque sabe que el galardón es grande. Eso podemos verlo en el versículo 34, donde dice, porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. Cuando habla aquí acerca de que compartir los padecimientos de los presos, me venía a la mente y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿de qué preso? Hay muchos países, y no es un secreto para nadie, donde incluso hoy hay muchos países donde el cristianismo es ilegal. Y por simplemente ser cristiano, te pueden meter a la cárcel, te pueden matar, sufren persecución. Hace un momentico comentábamos acerca de lo que pasa en los países como Nigeria, o sea, en los países musulmanes, o sea, donde el Islam, o sea, es algo que es ilegal. Simplemente el hecho de ser cristiano representa una ilegalidad y por eso te pueden meter preso. Y no tenemos que ir muy lejos. Hay países incluso en Europa donde no se puede orar públicamente. O sea, estamos viendo ciertas situaciones donde son tipos de persecución que van en contra de las personas que del cristianismo, pudiéramos decir, para resumirlo, van en contra del cristianismo. Y aunque tal vez no te metan preso, y tenemos casos también, en el caso de Inglaterra, personas que han sido encarcelados por estar orando por lugares donde se practica el aborto. O sea, personas que han recibido penalidades de cárcel por practicar la oración en público. O sea, son maneras donde esta persecución tiene efecto también. Y aquí el punto, o sea, yo cuando me hacía esta pregunta, o sea, ¿quiénes realmente, con quienes nosotros tenemos que, o sea, compartimos esos padecimientos? Volvemos lo mismo al punto que decíamos en un momento atrás, ¿ves? Donde nosotros somos copartícipes de lo que sufren esas personas. O sea, para nosotros es tenemos que tener en cuenta, no solamente para ser copartícipe de esto, estas personas para poder orar, no solamente para poder orar por ellos, visitarlos, hacer nuestra parte para poder, digamos, no es solamente solidarizarnos con la causa de esta persona, sino presentarla delante de Dios. Cuando nosotros presentamos la causa de esta persona delante de Dios, estamos siendo nosotros también, de alguna manera, estamos compartiendo los padecimientos de esta persona. ¿Por qué? Porque lo hacemos nuestro. Cuando presentamos nuestras peticiones delante de Dios, situaciones como esta, muchos de nosotros no conocemos los nombres de las personas, pero sí conocemos de las situaciones. Y sabemos que Dios sí conoce los nombres de las personas, las situaciones por las que están pasando y quiénes son y el porqué de lo que están pasando. Y cuando nosotros venimos y presentamos nuestras peticiones delante de Dios, estamos siendo copartícipes también de su dolor y de la situación de la que ellos están pasando. Por eso es que aquí se está refiriendo a esto. Y no solamente esto, sino que aquí hay otra parte también donde que es la parte interesante, es lo que habla donde dice que nosotros deberemos sufrir con gozo. Y yo me hacía otra pregunta también, o sea, una persona que está siendo privada de su libertad, nadie quiere estar preso. ¿Cómo esa persona que está siendo privada de su libertad puede sentir gozo de estar preso? Y me venía a la mente el caso de Pablo, de Pedro, cuando estuvieron en la cárcel, como cantaban incluso en la cárcel. Y es que a nadie le gusta el sufrimiento, o sea, los padecimientos. Nadie se somete
a sufrir o a ser violentado por el simple hecho de que le guste, a menos que tenga algún problema mental o algo de eso. O sea, una persona que le guste sufrir, una persona normal, no creo yo que le guste sufrir. Nadie en su juicio normal disfruta del despojo de sus pertenencias o de ser violentado, de que te arrebaten las cosas de una forma violenta. Eso no lo disfruta nadie. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona sufra con gozo? O sea, sufra del despojo de sus bienes, ¿ve? De que te metan preso y tú simplemente lo asumas con gozo. Y el secreto está en ese galardón. ¿Ve? Cuando yo analizaba aquí la palabra que tenía que ver con esa parte de sufrir con gozo, era, o sea, se traducía como la forma en la que la persona no solamente acepta o se resigna, sino acepta o se resigna teniendo en cuenta en quién retribuirá el pago por esa acción. O sea, aquí es donde está el secreto. Y aquí está el por qué esa persona puede sentir gozo, incluso cuando la metieron, cuando la privaron de su libertad. Como en el caso, por ejemplo, de Pablo o de Pedro, que ellos sabían que no tenían ningún delito, simplemente habían sido encarcelados. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. ¿Ve? Muchas de estas personas que están siendo encarceladas, ellos pueden sentir gozo. ¿Por qué? Porque ellos saben que el pago, o sea, la persona que va a pagar la retribución del haberlos llevado a ellos o privarle su libertad, o en el caso de perder la vida, ¿ve? Es Dios. O sea, y el galardón para ellos es grande. Por eso que al principio, y todo se relaciona, recuerda lo que decíamos al principio, o sea, mía es la venganza, yo pagaré, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Todo esto se relaciona con esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos cuál es el galardón que vamos a recibir, nos es fácil, bueno, tal vez no fácil, pero sí más llevadero el poder asumir o resignarnos al castigo que estamos recibiendo, siempre y cuando sea por causa del Señor. O sea, no es recibir cualquier castigo. Y aquí me viene a la mente el texto que dice en Mateo, donde dice que bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y te metan a la cárcel. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí el punto está, el punto de este gozo es no solamente el estar pasando por esa situación, o sea, te están persiguiendo o te metieron en la cárcel por ser cristiano. El punto no es lo que está pasando, sino el motivo por el que está pasando. Esa es la causa del gozo. O sea, para nosotros debe ser un gozo cuando el motivo por el cual nosotros estamos siendo perseguidos o encarcelados o estamos en alguna tribulación es por causa del evangelio, o en este caso por causa de Dios. Porque no importa lo que nosotros perdamos en este mundo físico, o sea, de las cosas materiales que tenemos, incluso en nuestra vida, cuando tenemos en cuenta que el galardón que vamos a tener de parte de Dios es mucho más grande que cualquier sufrimiento que nosotros pudiéramos recibir en este mundo. O sea, no hay sufrimiento comparable a la satisfacción que podemos tener nosotros cuando Dios nos regale a nosotros el galardón de la vida eterna. O sea, yo creo que no hay ningún tipo de riqueza, nada que pueda ofrecerse. El ser humano no puede ofrecer nada. De hecho, en uno de los versículos decía que Dios es dueño de todo, o sea, todo lo que hay, todo lo que existe de él. Por eso también uno de los, al principio mencionaba, dice que Dios no admite cohecho. Y ese es el punto, no solamente que no lo admite, es que no hay nada que tú puedas ofrecerle a Dios para sobornarlo. Nada de lo físico, todo lo que existe es de él. Sin embargo, este galardón, él lo regala. Por eso es que este gozo es algo que no es comparable. Cuando tenemos esto en mente, ningún sufrimiento de lo que nosotros podamos tener aquí, ya sean tribulaciones, cárcel, lo que se le puede ocurrir a cualquiera, o sea, cualquier sufrimiento, no es comparable siempre y cuando ese sufrimiento sea por
seguir a Dios. Por eso hablábamos de estas personas que han sido iluminadas por la verdad de Dios. O sea, no es cualquier sufrimiento. Vas a sufrir en consecuencia de tus acciones por estar siguiendo a Dios. O sea, por hacer las cosas que realmente Dios te pide que hagas, por hacer su voluntad, por hacer aquellas cosas que Dios ha descrito en su Torah, que nos ha regalado a nosotros esa forma de vivir. Y cuando esto provoca que seamos perseguidos, que seamos encarcelados, el galardón va a ser grande, no importa cuál sea el sufrimiento. Y es, por ejemplo, como cuando una mujer embarazada, que pasa por todos los dolores del parto y después de tener el bebé en sus brazos, se olvida de todo el dolor que pasó en ese proceso. O sea, no solamente los dolores del proceso del paritorio, sino de todos los dolores durante todo el embarazo. O sea, todo el peso, los dolores de cadera, los dolores de pierna, los estados de ansiedad, toda esta situación que esa mujer embarazada pasó durante el embarazo, nada es comparado. O sea, todo eso se olvida cuando esa madre recibe al hijo en sus brazos. ¿Ve? O sea, de esa misma manera funciona para nosotros. El galardón, simplemente ese regalo, va a simplemente opacar todo el sufrimiento que esa persona pasó. ¿Ve? Por eso es que este sufrimiento se acepta con gozo, porque el galardón siempre va a ser mayor que todo ese sufrimiento que nosotros podamos experimentar mientras vivamos en este mundo físico. El cuarto tipo de conducta de quien ha sido iluminado por la verdad de Dios es que se mantiene confiado. No se desespera porque sabe dónde puso su confianza. Eso podemos verlo en los versículos 35 y 36 del capítulo 10 de Hebreos, donde dice: no perdáis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay momentos donde en la vida podemos sentir que se nos acaba el aire, una especie de desesperación temporal por situaciones que pasan en nuestra vida, situaciones de cualquier índole. O sea, la pérdida de un ser querido, el trabajo. Hay situaciones que van a provocar que en nosotros, digamos, perdamos por algún momento la orientación y nos sentimos como que nos falta, como que nos estamos ahogando. ¿Eh? Ahora, todo eso es parte de un proceso donde nosotros vamos a desarrollar esa confianza en Dios. Y Dios, nosotros, las personas que hemos sido iluminados por la verdad de Dios. O sea, aquellas personas que hemos puesto la confianza de nosotros en Dios y sabemos que Dios es fiel, no es solamente decir, ok, yo sé que Dios es fiel a sus promesas. Sí, esto es una realidad. Pero nosotros tenemos que pasar un proceso donde no solamente digamos que Dios es fiel, sino que nosotros podamos estar convencidos de que realmente Dios es fiel. ¿Ve? Toda esa serie de pruebas que nosotros pasamos en la vida son las que van a provocar que nosotros desarrollemos ese sentir donde nosotros podemos decir, yo confío en Dios porque Dios es fiel. Dios nunca me ha fallado. ¿Ve? Dios nunca va a fallar. A pesar de que, como podemos ver en su palabra, todas las promesas que Dios hace, las cumple. O sea, eso es un motivo sin excusa. Podemos simplemente a ciegas confiar en Dios. Pero todas estas situaciones que pasan en nuestra vida, y es de la que habla aquí en este versículo, dice que son para desarrollar en nosotros esa paciencia, para desarrollar en nosotros ese sentir donde podamos decir, yo confío en Dios porque pasé por esta prueba, pasé por esta prueba, pasé por esta prueba y Dios es fiel. No solamente para demostrar a nosotros mismos que Dios es fiel, sino para demostrar también nuestra fidelidad hacia Dios, que es algo mucho más importante, bueno, no solo más importante, sino más importante para nosotros, que nosotros tenemos que desarrollar esa fidelidad hacia Dios a pesar de los problemas que nosotros pasemos. Por eso que dice aquí que una persona que ha sido iluminada por la verdad de Dios y confía en Dios, cuando llegan, sí, puede llegar un momento donde tú sientas que te asfixia, pero va a ser solo un momento. Esa persona que ha depositado su confianza en Dios simplemente se va a echar hacia atrás y dice, ok, estoy en esta situación, pero yo confío en Dios. Yo sé que el Señor me va a sacar de aquí
Esto es simplemente una prueba más que yo tengo que pasar en este proceso, para poder, digamos, avanzar. Es la manera en la que nosotros podemos avanzar y poner en práctica todas aquellas cosas que Dios nos ha regalado a nosotros, o sea, para poder agradarle. A pesar de la situación en la que nosotros estemos, es como en la escuela, por ejemplo, ¿ves? Cuando usted aprende un contenido, un problema, digamos, de matemática, por ejemplo. Usted le enseñan la fórmula, el procedimiento que se hace y le hacen un examen. O sea, usted no ha visto el examen en muchas ocasiones, aunque tal vez ha hecho ejercicios que se han parecido a lo que le salió en ese examen. Pero el examen como tal nunca lo había pasado. Cuando usted simplemente sabe que tiene el conocimiento, cuando es capaz de pasar ese examen. O sea, cuando pasa esta prueba, donde tú pones en práctica esos conocimientos que hemos aprendido, ya sea a través de circunstancias difíciles, que van a fortalecer nuestra fidelidad a Dios, y simplemente vamos a pasar esa prueba sin retroceder. Y a manera de conclusión, que Dios permita que nosotros seamos capaces de soportar esos padecimientos por causa de su nombre, que seamos también copartícipes del sufrimiento y del padecimiento de nuestros hermanos, y que al pasar por pruebas, nuestra fidelidad y mirada siempre esté enfocada en Dios y en su galardón. Que seamos de los que no retroceden, sino de aquellos que avanzamos con fidelidad para salvación. Que Dios le bendiga en esta mañana.